destacó por varios motivos el reportaje que se presentó de la revista Sin Embargo, que además se presentó un video donde se ve con mucha claridad toda la radiografía, toda la red de intereses del llamado Círculo Rojo, empresarios, comentaristas, locutores, dueños de periódicos, empresarios traidores a la patria, políticos también traidores a la patria, donde descubrimos más cosas hoy. Cada día son sorpresas que da el presidente de la República. En primer lugar, el concepto de sociedad civil se lo apropiaron los grupos neoliberales y utilizaron organizaciones de la llamada sociedad civil o también ONGs, pero para sus intereses muy particulares, para defender, digamos, los privilegios que fueron acumulando en el periodo neoliberal. El presidente resaltó, por ejemplo, el tema de artículo 19, dice, ahora entiendo por qué artículo 19, que ataca y ataca y ataca al presidente de la República, pues recibe dinero de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Igualmente, las organizaciones que creó Claudio X González, en el sentido de, por ejemplo, la más conocida, aunque son varias, es una red de redes, es la forma en que los grupos de derecha, apropiándose organizaciones no gubernamentales de la llamada sociedad civil, han acumulado recursos que incluso vienen de países fuera de México, o sea, de gobiernos extranjeros. Particularmente resalta ahora el financiamiento que reciben estas organizaciones de la sociedad civil del gobierno norteamericano. Claro, como lo dijimos la vez anterior, es una inercia que ya traen también organismos del gobierno norteamericano de apoyar a este tipo de organizaciones para estar golpeando a gobiernos que no son afines a las políticas que ellos tienen. Pero como decíamos la vez anterior, el gobierno de Joe Biden tiene que revisar, porque hay que romper esa inercia de estar atacando a gobiernos, como en este caso el gobierno de México, que ha establecido una relación mutuamente respetuosa con el gobierno norteamericano. Y entonces, si el gobierno norteamericano de palabra está en esa tesitura, como ya lo ha dicho Joe Biden y la vicepresidenta de Estados Unidos, ellos tendrán que revisar y romper esa inercia de que el gobierno norteamericano, instituciones del gobierno norteamericano, a través de la embajada norteamericana, apoyen a estos grupos de ONGs, de la llamada sociedad civil, que están diariamente lanzándose en contra del gobierno que encabeza el presidente de la República, porque si no aclaran, no precisan o no rompen ese vínculo, pues entonces se pensaría que el gobierno norteamericano está atacando a través de estas organizaciones no gubernamentales al gobierno de México, y lo cual sería una contradicción con lo que ha planteado el propio presidente Joe Biden. Es importantísimo. Por eso el presidente hizo nuevamente alusión a que se envió una nota diplomática al gobierno norteamericano, porque si no se rompen estos vínculos de apoyo a grupos que se pronuncian en contra de un gobierno legítimamente electo, que es el que encabeza el licenciado López Obrador, pues habría una política injerencista, pero ya de manera consciente y dirigida. Son dos cosas distintas. Si se rompe la inercia anterior, quiere decir que lo que ha planteado el presidente de Estados Unidos de establecer esa relación respetuosa con México, pues iría adelante. Si no, pues podría ser doble lenguaje, y yo creo que el presidente de México ha sido muy respetuoso, muy responsable en la relación que quiere establecer con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí sí, o sea, sería cortar esa cadena de recursos económicos a organizaciones también como alguna que encabeza el rector de la UCLA, Enrique Cárdenas, o personas que se ven beneficiadas con estos recursos, en general los llamados del Círculo Rojo, Aguilar Camín, Enrique Krause, algunos que se hacen pasar por intelectuales, otros que son intelectuales de derecha, que defienden los intereses de las grandes empresas transnacionales y de las empresas de la oligarquía nacional. El tema vuelve a salir porque varios de estos organismos se fueron gestando desde el gobierno de
Salinas de Gortari, a quien el presidente de la República llama el padre de la corrupción. Desde ahí vienen, se van orquestando, y repito, volvemos al tema de la lucha ideológica, porque en el periodo neoliberal permeó y se lanzó como a primer plano, pero deformado, el concepto de sociedad civil, y de ahí salen las organizaciones no gubernamentales, que también son de la llamada sociedad civil, pero que, como estas, no todas, tampoco generalizamos, hay algunas que cumplen los objetivos para los cuales fueron creados, de defensa del medio ambiente, por ejemplo, o de derechos humanos, pero hay otras que utilizan estos términos, estos nombres rimbombantes, para hacer todo lo contrario, y ya lo vimos, por ejemplo, en Bolivia. Así fue, se utilizaron organizaciones no gubernamentales para estar atacando un gobierno que logró que el Producto Interno Bruto de Bolivia fuera el más alto de América Latina durante varios años, por ejemplo. Pero como estaban intereses en la cuestión del litio, el agua, etcétera, pues empresas transnacionales, utilizando estos grupos de la llamada sociedad civil, estuvieron presionando y presionando, y en México se ve que van por el mismo camino. Digo esto porque también en Bolivia, por ejemplo, o en Venezuela, luego van y acusan a los gobiernos ante la OEA. Entonces, precisamente hoy el presidente dijo, pues ya me fueron a acusar. Primero me acusaron con el rey de España, los mismos que organizan estas asociaciones de la llamada sociedad civil. Ahora ya fueron a la OEA. O sea, a la OEA, ¿quién va? Pues va Adrián de la Garza, que es candidato del PRI, del PRD en Nuevo León, porque pues ahí se está violentando la ley, la norma electoral, con las llamadas tarjetas que están entregando a las personas. Que, por cierto, otra vez Muruyama, uno de los consejeros del INE, dijo que eso no tiene mayor problema, porque mientras no se les deposite el dinero, aunque la intencionalidad ya está y eso no lo ven, y lógicamente no lo ven porque ellos son copartícipes del fraude electoral que se hizo en el 2012, cuando el PRI repartió al por mayor tarjetas Monex, por ejemplo, Monex y otras más. Pero entonces se va viendo que hay una escalada y que están utilizando todos los mecanismos que emplearon contra otros gobiernos democráticos en América Latina. Pues aquí va a ser muy importante esperar la respuesta a la nota diplomática del presidente de la República. Pero repito, todos estos están conectados, entre otros, por el tema de la corrupción, que es el principal problema del país, que el presidente ha reiterado N veces. En el tema de la corrupción, el presidente dijo, fíjense bien, si detenemos la corrupción, se va a lograr el renacimiento de México. Y dice, está pasando en México como cuando han querido desaparecer a las culturas milenarias que tenemos aquí. Y no lo han logrado. Y no lo han logrado porque dice el presidente que nosotros tenemos como herencia esa cauda de valores morales, espirituales de nuestros pueblos ancestrales. O sea, tenemos una gran herencia. Y a pesar de que, dijo él, han querido acabar con ellos, ha habido una resistencia centenaria de varios siglos. Y esta resistencia ha permitido que, digamos, como él dice, por herencia se transmita a las nuevas generaciones, por ejemplo, la honestidad en las familias, el respeto a los mayores, que en todo el periodo neoliberal, pues eso lo menospreciaron y lo quisieron borrar. Pero aquí nosotros como mexicanos, hoy nos damos cuenta también que compatriotas que son héroes vivientes en Estados Unidos, que se fueron como migrantes, pues sí guardan y profesan un profundo amor a su familia. Y eso se demuestra porque tan solo el año pasado México recibió más de 40,000 millones de dólares de las reservas que envían los migrantes que están fundamentalmente en Estados Unidos. Entonces, pero sin embargo, dijo él, fíjense, también por eso decimos que hay una gran lucha cultural. Sin embargo, dice él, hay un desprecio hacia los grupos indígenas, hay un racismo, dijo él, soterrado, es decir, que prevalece en la mente de muchos,
porque eso fue lo que inyectaron y elevaron a primer plano en el periodo neoliberal: el desprecio a los grupos indígenas, el desprecio a su color, el desprecio a su cultura. Y se llegó al grado de que hay algunos grupos originarios que conservan sus costumbres, conservan su vestimento, conservan el arte culinario, pero no hablan la lengua. O sea, porque hay una presión psicológica como que hablar la lengua propia, la lengua originaria, debido a todo este bagaje, o más bien basura pseudointelectual que se planteó en el periodo neoliberal, pues han casi obligado a algunos de estos pueblos a no expresarse en su lengua propia. ¿Por qué? Porque hay una presión psicológica. Sin embargo, no obstante todo eso, estas culturas han resistido. Y es el momento, como dice el presidente de la República, de detener todo ese movimiento de aculturación que se manifestó de manera más intensa en el periodo neoliberal. Por eso decimos, por un lado hay una gran revolución cultural para rescatar estos valores morales, éticos, históricos de nuestro pueblo. Por otro lado hay una revolución ideológica muy intensa que va y que tiene que ir desmontando toda esta serie de conceptos como organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, que encierran de manera frívola, tratan de distraer el fondo de la atención, que son organismos de la derecha nacional e internacional para golpear a los gobiernos verdaderamente democráticos, progresistas y que luchan por la independencia y la soberanía de sus pueblos. Y finalmente, no podría faltar el decir que el presidente de la República, ante la pregunta de un reportero, dijo, bueno, te voy a decir, porque el reportero dudaba o dice que se ha perdido la comunicación del presidente con el pueblo. El presidente fue tajante, dijo, eso no es cierto. Dice, te voy a narrar lo que hicimos el fin de semana. Y entonces empezó desde su recorrido por la construcción extraordinaria que se está haciendo de infraestructura en el país, que es la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Dice, ahí tuvo la oportunidad de saludar a centenares de obreros, porque nos tocó el cambio de turno, entonces pues se hace una aglomeración. Y por cierto, dice él, mucha gente pues estaba emocionada porque ahora hay trabajo, y dice, voy a decir algo que no les va a gustar a estos enemigos del gobierno. Muchos me decían, reelíjase, presidente. O sea, hay un cariño, un amor del pueblo, una comunicación permanente y constante ahí con los obreros que están en esa refinería. Pero luego nos comentó de todo el recorrido que hizo a lo largo del ferrocarril transísmico, o sea, desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz. Para hacer ese recorrido tuvo que subirse hemos visto a veces en algunas ciudades que a los camionetas comunes y corrientes les adaptan unos rieles y se van haciendo el recorrido por la vía del tren o del ferrocarril. Entonces, pero en todos los pueblos donde fue, la forma donde se hospedó, las personas que eran las camareras, los meseros en los hoteles donde él estuvo, o sea, una gran comunicación, porque dice, luego voy en el recorrido, me van entregando algunas cartas, algunas propuestas. O sea, la comunicación es constante, continua. Evidentemente que en el periodo de pandemia más agudo, pues se guardaron las distancias, las formas correspondientes, pero la comunicación que tiene el presidente con el pueblo es extraordinaria. Igualmente, cuando sube al avión, el grueso de las personas pues se quiere fotografiar con él. Dice, por ejemplo, que con los obreros se sacaron alrededor de unas 100 fotos, imagínense, y luego en cada lugar donde va, lo que está sucediendo es que hay cada vez, y todos lo percibimos, una interconexión entre el presidente, el dirigente de la nación mexicana, y las masas populares, o sea, el pueblo en general. Cuando hablo de masas populares, no se espanten algunos, porque en el periodo neoliberal también conceptualmente se quiso desvirtuar este concepto de masas populares, hablando del populacho. No, masas populares son obreros, son campesinos, son artesanos, son maestros rurales, etcétera. Es todo el conjunto de organizaciones del pueblo
y de médicos, de profesionistas que se agrupan para defender sus intereses de manera más organizada. Entonces, hay una constante comunicación del presidente de México con el pueblo. Hoy fue ejemplo de eso, no nos narramos todo lo que pasó, pero lo que sí se ve es el refrán que él menciona: amor con amor se paga. Entonces, si el presidente de México prodiga amor al pueblo de donde surgió, pues el pueblo regresa lo mismo, regresa amor, respeto, confiabilidad en el presidente que tenemos hoy. Y lo ha demostrado, repito, defendiendo firmemente la soberanía nacional, defendiendo los intereses de los trabajadores y defendiendo los intereses de nuestro pueblo en general, de los grupos indígenas y de todos los sectores, incluidos lo que también a algunos les molesta del sector empresarial, pero de los empresarios que están dispuestos a ganar o tener ganancias moderadas y no de los que vienen a través de la corrupción a saquear a nuestro pueblo. Y repetimos, como lo ha dicho el presidente, y cada vez se reafirma más, México ya no es tierra de saqueo. Lo pueden ir a acusar con el rey de España, con la OEA, con quien quieran, pero aquí se hace y se respeta lo que dice el pueblo. El presidente recordó, vivimos en un régimen democrático y democracia viene del griego. Demos, pueblo; kratos, poder, poder del pueblo. El pueblo decide, no va a seguir decidiendo una minoría que llenó sus bolsillos de dinero y de privilegios en el periodo neoliberal, que son los que están pues moviendo cielo, mar y tierra para tratar de echar abajo el proyecto de la 4T. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, esperamos tus comentarios en el Facebook y también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases muy buen día.